Hola a todas, a todos, a todes. Este es un espacio que obviamente es muy agradable, es muy grato tener siempre invitadas especiales en esta ocasión que vamos a compartir como todo lunes constituyente respecto a este proceso tan importante y tan histórico y que hoy día nos involucra a las que estamos acá en que esta constitución la escribimos también nosotras y que eso es fundamental. Así que tenemos como invitada en este espacio, van a escuchar un ladrido que es de mi perrita que está asustada por ahí, pero ahí eso le da un poco un toque especial. Así que presentar aquí a tres grandes exponentes y más que exponentes, grandes mujeres en distintos espacios que se desenvuelven con historias de mucho tiempo, de trayectoria en el ámbito del feminismo y cómo se va construyendo esta nueva forma de construir una sociedad. Esta forma distinta de hacer política, de esta forma distinta de relacionarnos y que es fundamental hoy día en un proceso histórico en que nosotras vamos a ser también parte de esta historia. Así que nos acompañan Lorena Fríes. Ella es abogada, es presidenta de la Corporación Humana, una corporación que ha trabajado por mucho tiempo desde la abogacía, desde la defensa de las mujeres y sus derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y desde todo orden de vista, desde el punto de vista económico, social, político. Así que bienvenida Lorena a este espacio y esperemos que lo aprovechemos al máximo. Hola Aurora, un gusto de estar aquí contigo, con las compañeras para conversar eso y reflexionar en conjunto. Muchas gracias. También tenemos a Karina Cerón, activista, es abogada también. Karina ha trabajado en el ámbito académico, pero también asesorando en distintas asambleas territoriales, asambleas feministas, autoconvocadas en algunos casos, y principalmente lo que es en el ámbito donde ella se desenvuelve, que es en la Universidad Austral de Chile. Bienvenida, Nina, ¿cómo estás? Ya, bueno, muy agradecida de la invitación, igual de compartir este espacio con estas mujeres, ¿cierto? Y de hablar de algo que es tan importante para nosotras en este momento que es totalmente histórico, así que muy, muy agradecida. Gracias, Nina. Y también está con nosotros Francisca Soto. Ella es estudiante de psicología, activista el movimiento feminista de una comuna de nuestra región, que es la comuna de la Unión, una de las segundas comunas más amplias en términos de territorio de nuestra región, así que con sus particularidades y desde su experiencia también va a ser un gran aporte porque esta mirada tiene que ser también con un carácter integrador, inclusivo y territorial. Así que bienvenida, Francisca. Muchas gracias, al igual que las demás, estoy muy emocionada y contenta por tener esta oportunidad de compartir este espacio con cada una de ustedes. Aquí para aprender también un poco más de cada una, así que entusiasmada por esta experiencia y este diálogo que se viene ahora, que igual es contingente. Sí, vamos a ir como de distintas áreas abordando el tema que nos concierne a nosotras las mujeres y un poco del contexto. Bien sabemos que estamos en una crisis. Sí, además se profundiza en lo que es la crisis económica que se venía dando, obviamente, y por lo tanto, dadas las grandes cifras que hoy día tenemos, independientemente de que ya se está avanzando con lo que es la vacunación para las poblaciones de mayor riesgo, estos casos van en un aumento importante. Para lo que es la región de los ríos, estamos recién en la primera ola. A diferencia de las otras regiones que están en la segunda, nosotros estamos en un despegue bastante importante. A pesar de ello, nos han bajado a la fase 2, pero esta situación de confinamiento, que era un método de control para efectos de controlar el brote,
controlar este aumento exorbitante de casos COVID-19 también ha tenido su impacto desde el punto de vista social, económico y, por qué no decirlo, también político. Pero desde esa perspectiva, como organizaciones de mujeres y particularmente desde el área en que ustedes se desenvuelven, ¿cómo las organizaciones han enfrentado esta situación de crisis sanitaria, de crisis económica, que también se acompaña una crisis política, por lo cierto? ¿Cómo se aborda estas situaciones como organización y cuáles han sido como las principales dificultades o también las principales fortalezas que se han dado en este tiempo? Partimos, Lorena, y después Francisca y Nina. Bueno, efectivamente, cuando ingresó de lleno la pandemia a partir de marzo, la verdad es que, por lo menos en el caso de muchas organizaciones acá en Santiago, ante la ausencia de gobierno, la falta de políticas de gobierno, lo que empezamos a hacer es alertar primero sobre el impacto que esto iba a tener en las mujeres. O sea, obviamente el hecho de que muchas mujeres tuvieran que convivir 24 horas con sus agresores iba a tener un impacto, y luego además el impacto, digamos, de la recarga para muchas mujeres del trabajo de cuidado y doméstico, y para otras la imposibilidad, digamos, de poder salir de sus casas porque tenían, por ser mujeres solas, etcétera. Y eso demandó harto de las organizaciones. Yo creo que nos volcamos todas primero a las redes para articularnos, para traspasar información, para brindar ayuda. En el caso nuestro, representación legal, ayuda para denunciar en los casos de violencia, para informar, además de las medidas del COVID que eran tan mal informadas, ¿no? Son tan mal informadas todavía. Entonces yo creo que fue un año de mucha articulación, de recuperación incluso de organizaciones latentes, dormidas, ¿no? Pero que a partir del 18 de octubre ya tenían una cierta consistencia, y después con la pandemia claramente sostuvimos, con las organizaciones sociales sostuvimos esta pandemia, y fundamentalmente las mujeres. Así que hicimos ese tránsito, no olvidando nunca, en todo caso, que teníamos además este desafío histórico que era la Convención Constitucional, y que todo lo que estábamos viendo en pandemia era más de lo que habíamos criticado, es decir, un Estado incapaz, y que por lo tanto con la pandemia develaba su incapacidad de preocuparse por los chilenos y las chilenas, y la necesidad, por lo tanto, de reafirmar nuestra vocación por una convención constitucional. Ese ha sido como el itinerario nuestro. Gracias, Lorena. Francisca, desde tu perspectiva y pensando también que la Unión ha tenido bastantes dificultades en términos de lo que es los recursos, en términos de lo que son los establecimientos de salud, por un lado, esta situación también de mayor ruralidad, pensando que la Unión igual tiene áreas o territorios que hay de repente dificultades en el acceso a distintos servicios, por así decirlo. ¿Cómo ustedes vivieron también como organización, como movimiento feminista en esta etapa, en este proceso tan complicado para todos y todas y todos? Bueno, principalmente en un principio, al igual que a todas, yo creo que a todas las personas y a todas las organizaciones, fue un desafío, porque hablamos como de una crisis sanitaria, que era algo que yo creo que no estábamos preparadas para esto. Entonces, en un principio igual, tenemos que ser honestas, nos estancamos un poco, no sabíamos mucho cómo avanzar, y poco a poco fuimos como buscando las medidas para poder adaptarnos a esta nueva modalidad, que no pensábamos, o sí pensábamos que podía ser a largo plazo, pero poco a poco nos fuimos como acomodando en esta nueva forma de relacionarnos.
Entonces, para ello tuvimos como que presentar varios desafíos, como aprender cómo funcionan las distintas plataformas, ver cuáles van a ser como nuestras principales redes fuertes, que en este caso son las redes sociales, Facebook, Instagram. Entonces comenzamos de lleno a trabajar mucho con el tema de la difusión, con el tema de entregar información también con respecto a lo que está pasando, con respecto a las medidas sanitarias producto de la pandemia, informar aquellas cosas que, como bien decía, eh, no se informan y no llegan a toda la gente, entonces como que tratamos de actualizarnos constantemente para poder entregarles información a la gente, al menos a la gente que pudiera llegar a nosotros. Y también estábamos al pendiente de aquellas situaciones que se estaban llevando a cabo a nivel comunal. Y al igual que en otros lugares, acá en la Unión también se hicieron ollas comunes. Las organizaciones se comenzaron a mover y estaban lideradas principalmente por mujeres también. Entonces ellas eran como las que articulaban todo este proceso, las que lo organizaban, lo planificaban y lo ejecutaban. Entonces organizaciones externas, por ejemplo como la nuestra, que nosotras no las organizábamos, pero sí colaboramos con el tema de, por ejemplo, recolectar alimentos para que se pudieran llevar a cabo. Fue como una forma también de trabajar como organización. Y por otro lado, no dejando de lado como lo que ocurre a nivel país, a nivel como nacional, también generamos espacios para poder exigir justicia, como para poder alzar la voz desde nuestro territorio con respecto a las cosas que estaban pasando ya más a nivel nacional. Como por ejemplo, nos reunimos en una instancia con el caso de Ámbar Cornejo y con el caso del suicidio femicida de Antonia Barra para convocar a mujeres de la comuna y reunirnos en un centro, en un espacio abierto para poder rendir como un espacio de recuerdo con respecto a lo que ellas estaban, lo que había sucedido y también como para exigir la justicia, que ya sabemos lo nefasta que funciona en términos de casos de femicidio o de violencia de género. Entonces nos reunimos obviamente con los resguardos sanitarios correspondientes y realizamos como este encuentro entre mujeres. Y ahí también como que escuchamos historias, como lo que cada una de las que se presentó en ese momento sentía, la rabia. Fue un espacio más que nada como para comunicarnos y conectarnos más, tanto con lo que está pasando como con lo que podría estar pasando también a nivel comunal. En esos espacios cantábamos la canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, al igual que lo hicimos para recordar, en la velatón para recordar y exigir la justicia por Macarena Valdés, entre muchas otras instancias que realizamos, la verdad. La verdad es que tratamos también de guiarnos por no cesar de hacer las actividades correspondientes a las fechas del calendario feminista, como por ejemplo no olvidar la importancia de aquellas fechas que son fundamentales recordar siempre, como el 25 de noviembre, en el cual nosotras como organización decidimos realizar un video para recopilar testimonios de mujeres que hayan sufrido violencia de género acá en nuestra comuna, tanto a nivel público como a nivel privado. Y este video de cierta forma se subió a las redes sociales y empezamos a recibir como más testimonios todavía. Como que ahí también vamos como sondeando un poco cuál es la realidad local de nuestra comuna. Entonces, más que nada como que trabajamos mucho desde la información, trabajamos mucho desde las redes sociales, también desde la autoformación. Para nosotras es muy importante como el estar informadas constantemente de lo que está pasando y de lo que podemos hacer también desde nuestro espacio. Entonces, hemos estado como trabajando de lleno en eso. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta, como yo creo que como todas sabemos, es como el aumento del índice de violencia al interior de los hogares, esta sobrecarga que también mencionaban con respecto a los quehaceres domésticos, ya que no hay como una responsabilidad compartida en ese aspecto. Las mujeres, las niñas, las adolescentes al interior de su hogar se están llevando como toda la carga doméstica. En paralelo con lo que tienen que hacer a nivel académico, a nivel laboral, es como doble la carga que se le suman con todo esto de la contingencia sanitaria. Además del aumento de los índices de violencia, que tampoco, o sea, si ya antes de la pandemia la forma para abordar estos casos ya era nefasta e insuficiente, se demostró que en situaciones como en las que estamos hoy es mucho peor.
Entonces, fue una de las cosas que podemos notar a nivel comunal y yo creo que a nivel nacional también me atrevería a decir, además de, como nosotros somos una comuna y hay bastante, como usted mencionaba, de sectores rurales y todo eso, la brecha en cuanto al acceso a estos espacios virtuales. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, para términos académicos, se muestra demasiado esta brecha digital con respecto a poder acceder a lo que involucra a adaptarse a esta nueva modalidad. Asimismo, los adultos mayores que tampoco tienen un conocimiento y tampoco tienen, no todos tienen como acceso a estas plataformas para poder recoger esa información que necesitan o aquellos documentos que necesitan, por ejemplo, para salir en caso de cuarentena. Entonces son muchas cosas las que surgen a raíz de la pandemia y hablaría más, pero más que nada eso, es como en resumen, digamos. Sí, abordaste bastantes aspectos que después podemos seguir profundizando. Yo creo que ahí Lorena también puede irnos insumando y nutriendo este diálogo que tiene que ver también con el impacto en los derechos de niños y niñas, yo creo que, y de las mujeres en este tiempo de pandemia. Karina. Y bueno, en verdad igual es como una recopilación prácticamente de lo que ya han dicho las compañeras, porque la verdad igual como nos situamos territorialmente en esta zona donde tenemos varias comunas, por lo menos nosotras como organización, como les comentaba igual, yo soy integrante de Histeria Colectiva e integrante de Feministas por la Paridad Región de los Ríos. Y por ejemplo, desde Histeria tuvimos que totalmente desarticularnos, o sea, cada una de las integrantes venía de una zona distinta, muchas de zonas rurales, donde el acceso a Internet es súper precario, donde abrir una cámara es imposible, y de hecho nosotras tratamos de organizarnos para contratar algún plan o algo, pero muchas veces no sirve porque las distancias no lo permiten. O sea, si bien estamos en el año 2021, aún todavía no existe este tema como de acceso para todas, todos y todas. Y esto es más terrible aún cuando, como bien decía y comentaba Francisca, con el tema de la infancia, de los estudiantes que están, por ejemplo, estudiando en zonas básicas rurales, donde ven totalmente su acceso a la educación totalmente limitado. Ahora, respecto desde la articulación que se armó para Feministas por la Paridad, las realidades igual son súper múltiples, porque obviamente teníamos que tratar de coordinar horarios a través de plataformas virtuales, buscar plataformas virtuales que quizás sean más seguras y cómodas para todas y todos. Y además ver, por ejemplo, no, que en este horario yo trabajo, no es que en este horario yo tengo que atender a la casa, u otras cuestiones como juntarnos a veces, o sea, cuando se podía, por ejemplo, o si algunas vivían con otra compañera, poder compartir la cámara y el internet, porque no todas tienen internet, cuestiones de ese tipo. Entonces igual la organización se ve relegada a buscar igual como un teje-maneje para poder llegar a poder visibilizar ciertas cuestiones. Y yo creo que una de las cuestiones principales igual es que con esta situación de encierro pudimos visibilizar como la violencia estructural que está presente en todas partes, que ya no es solamente como violencia física, violencia psicológica, sino que también lo vemos en la violencia del acceso, ¿cierto? O sea, mujeres cumpliendo dobles, triples jornadas, porque la jornada laboral la tuvieron que llevar a su hogar, a su lugar íntimo. Luego, si tenían hijas, hijes, tenían que también apoyar los estudios de esas hijes, ¿cierto? Realizar las labores de aseo, realizar las labores de cocina, y como que nadie más aparte de nosotras se ha preocupado como del ámbito o la salud mental de la carga que ha significado todo este proceso para tantas mujeres. Muchas de ellas perdieron su trabajo, muchas de ellas tuvieron que subsistir de otras maneras, buscar formas para subsistir. Entonces tenemos que revisar esas cuestiones que igual muchas veces quitan
las herramientas para poder organizarse, porque obviamente el poder llevar como el alimento al hogar es una de las principales cuestiones. Entonces, por ejemplo, si quedas sin trabajo o si tu trabajo es súper precario y además te tienes que hacer cargo de la casa, te queda un tiempo súper limitado y además sería sobrecarga por sobrecarga, y eso es lo que más evidenciamos. Sí, han dicho varios elementos que son sumamente importantes y que yo creo que también Lorena lo ha ido visualizando a través de todo este tiempo y también del trabajo que ustedes desarrollan como Corporación Humana respecto a esta situación y posición de las mujeres en estos tiempos de pandemia. Yo creo que aquí se volvió, digamos, a dar una connotación, digámoslo así, de mucha precariedad y obviamente de desprotección de parte del Estado, de las políticas públicas, principalmente hacia las mujeres. Y eso ha impactado directamente en los derechos de niñas, niños, niñas y mujeres. ¿Cómo ves tú, pensando en esta constitución del 80, qué es lo que deberíamos de ir como cambiando en términos de lo que son los derechos y dado a lo que hemos estado hablando, de cómo ha ido como afectando en la vida diaria la no garantía a este derecho, a esta igualdad que muchas veces decimos de que tiene que ser sustantiva, es decir, que efectivamente tengamos las condiciones materiales para poder tener un buen vivir, una mejor vida y en armonía con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno en general. Y que estas condiciones sean realmente efectivas, no solamente discursivas. ¿Cómo lo ves tú con esta constitución del 80? ¿Qué está pasando con los derechos de las mujeres? Y a la luz de lo que hemos ido como contextualizando. Yo creo que la Constitución del 80 no nos incluye. Hay 2 veces mencionada la palabra mujer y fueron reformas posteriores. Por lo tanto, digamos, ni en los procesos históricos de elaboración de Constitución habíamos estado presentes, como hoy día tenemos la posibilidad de estarlo, y tampoco en el contenido de la Constitución hemos estado presentes. Por eso, por lo menos nosotros hemos venido trabajando un poco la idea de que no es que tengamos que meter algunas cosas en la Constitución que tengan que ver con los derechos de las mujeres, porque si no, de nuevo pasaríamos a ser algo como accesorio. Y más bien la idea sería llevar una visión feminista a la Constitución que atravesara toda la Constitución, ¿no es cierto? Porque un principio básico del Estado tiene que ser la igualdad de género. Ese debe ser un norte de una sociedad que se organiza. Y para eso, para que haya igualdad de género, tiene que haber una distribución paritaria del poder, por ejemplo. Y tiene que haber un reconocimiento a lo que decía Nina o a lo que decía Francisca, a la cantidad de tiempo que dedicamos a tareas que son una función social, que no son un trabajo y una responsabilidad de las mujeres, ni siquiera una responsabilidad de las mujeres y de sus parejas. Es una función social sostener la vida y eso debiera estar reconocido en la Constitución con la idea de un Estado que cuida las relaciones de unos con otros, la protege, un Estado que se relaciona y protege también la naturaleza. Y ese es un Estado que no hemos tenido, prácticamente no hemos tenido Estado, porque esta Constitución lo que hace es dejar en su mínima expresión la capacidad que tiene y la obligación que tiene el Estado de garantizarnos condiciones mínimas de vida. Y lo hemos visto con la pandemia. O sea,
lo que ha pasado, digamos, menos mal, pero el mal uso que hicieron de este recurso del estado de excepción, ¿no es cierto? Al final, quienes hemos pagado esta pandemia son los trabajadores y las trabajadoras de este país que han tenido que utilizar fondos, ¿no es cierto?, de su propia trayectoria laboral para poder paliarla, porque el Estado llegó tarde o no llegó a muchas familias y sobre todo a mujeres. Recordemos que hubo una campaña de no tenemos ministra, porque entre otras cosas, este gobierno ni siquiera pensaba que esta pandemia podía impactar de manera diferenciada en las mujeres y se tardó muchísimo tiempo. Pensemos lo que pasó con las trabajadoras de casa particular remuneradas, que no tenían acceso al seguro de cesantía, hubo que hacer, pero meses después. Entonces, la verdad es que el feminismo hoy día está muy presente y también está muy ausente de parte de las autoridades de gobierno, y qué mejor que este proceso constitucional para ponerlo en el centro de la sociedad que queremos. Francisca. Ya. Sí, bueno, la verdad es que, como bien menciona Lorena, son cosas importantes lo que ella dice. Y una cosa que tenemos que tener presente con respecto a nuestra actual constitución, ni siquiera me atrevo a decir como nuestra porque no es nuestra, pero la actual, la actual constitución es que esta fue creada en dictadura, fue creada en 4 paredes y no representa ni una ínfima parte de nuestra población, representa a unos pocos, literal unos pocos, así como no alcanza a ser nuestra constitución porque nosotras no estamos en ella, como menciona Lorena, prácticamente somos un accesorio y nosotros necesitamos una constitución que nos represente, necesitamos una constitución que esté redactada y que tenga una participación paritaria con mujeres, que se garanticen nuestros derechos. No necesitamos que nos mencionen 1 o 2 veces, necesitamos estar ahí, estar presentes. Y eso es lo que la Constitución actual no considera. La Constitución actual no considera la equidad y la igualdad de género. Nosotras no estamos ahí. La Constitución en sí puede como darle más prioridad a algunos derechos fundamentales que a otros, y eso pasa con la actual Constitución, que le da mucha prioridad y mucho énfasis, por ejemplo, a la propiedad privada. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con el derecho a la salud? ¿Qué pasa con el derecho a la educación? ¿Qué pasa con la vulneración hacia las mujeres en el ámbito de la salud? ¿Qué pasa con esa educación que no es inclusiva y que tampoco tiene perspectiva de género? ¿Qué pasa con la accesibilidad a la misma? Porque hablamos de libertad de elegir qué educación quieres para tu hijo, pero no hablamos del derecho a acceder a una educación de calidad. Entonces son varios los aspectos que hay que arreglar en cuanto a la Constitución, y esta es una oportunidad histórica. Es una oportunidad histórica en la que, como dijo Lorena, el feminismo puede ser una base de la construcción de la misma. Y esta es una oportunidad histórica para que todas, todos y todas seamos representados, para que todas las poblaciones estén incluidas en esta Constitución, para que estén incluidos los niños, niñas y adolescentes, que es también una población que es invisibilizada dentro de la Constitución. Porque no basta solamente con tener tratados internacionales, nosotros tenemos que estar en nuestra Constitución. Todas y todas tenemos que estar en la Constitución. ¿Dónde están, por ejemplo, dónde se garantizan nuestros derechos sexuales, reproductivos, el reconocimiento del trabajo doméstico, el acceso a trabajos dignos, lo que planteaba Lorena con respecto a la corresponsabilidad parental? Porque siempre toda la carga en cuanto a las temáticas familiares, a lo que concerniente a lo doméstico, tiene que recaer siempre sobre las mujeres, cuando no debiera ser así. Entonces, si me preguntan, la actual Constitución no es nuestra y esta es la oportunidad que tenemos para hacerla nuestra. Entonces, considero que tenemos que avanzar y trabajar en ello, formar parte de estos espacios y no dejar de participar tampoco, porque aunque hayamos tenido el plebiscito de entrada y tengamos el plebiscito de salida, después el trabajo continúa. Y la idea es que la participación sea de aquí para siempre, y que la participación también, la participación ciudadana, que la representatividad ciudadana
sea también parte de lo que sea, de lo que va a formar esta nueva sociedad chilena. Entonces, que nosotros nos volvamos, nosotros y nosotras nos volvamos protagonistas de todo lo que viene de aquí para adelante. Pero no nos quedemos sentados esperando que otros tomen decisiones. Nosotros, nosotras y nosotros tenemos que ser parte de ello también. Entonces, Importantes reflexiones que has compartido, Francisca, y que debemos de potenciar y que tenemos que sacar las voces de todo respecto a lo que nos está pasando como personas, como mujeres, como en todos nuestros espacios donde nos desenvolvemos, y que es importante esta participación, y que la democracia no se construye con algunos pocos, con estos 155 delegados o delegadas, sino que se construye por un país plurinacional, y que efectivamente sea inclusivo, totalmente inclusivo, y que aquellos derechos que no están consagrados en esta Constitución del 80, y como bien dicen ustedes, no tiene nada de nosotras, y tampoco tuvo nada de lo que es este país, ¿no? Solo construida de acuerdo a la ideología imperante y del mercado que más le convenía para efectos de acumulación y concentración de riqueza, que es el modelo neoliberal. Nina, ¿nos compartes ahí algunas reflexiones al respecto? Retomando igual lo que comentaba Francisca, como se decía igual, es, o sea, estamos en una etapa que sabemos que es histórica no solo nacionalmente, sino que además internacionalmente, porque por primera vez estamos siendo nosotras también parte, ¿cierto?, de esta construcción para poder elaborar y levantar en conjunto, ¿cierto?, espacios verdaderamente representativos y crear en verdad un nuevo pacto social, un pacto donde de verdad podamos hablar nosotras con nuestras voces sobre nuestras carencias, sobre nuestras precariedades, sobre qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos lograr, y así abrir nuevas puertas. Porque como hemos visto, incluso en pandemia, como bien decía igual la compañera, no han bastado tampoco las nuevas leyes que se han ido sacando, como apresuradamente, como para decir, mira, si los podemos hacer a través de estos parches curitas, porque en verdad no nos funciona. O sea, una de las primeras leyes que se sacó en pandemia para ayudar a los trabajadores y los trabajadores fue la 21.227, que facultaba el acceso de los trabajadores a acceder a las prestaciones del seguro de cesantía. Sin embargo, esta normativa dejó totalmente relegada a las trabajadoras de casa particular, que pudieron ser despedidas indiscriminadamente, ilegalmente. O sea, ahí había un gran vacío donde simplemente se quedaron sin trabajo y nadie más que nosotras decía algo, a nadie más que a nosotras nos interesaba. Y por eso es súper importante que ahora hayan voces de mujeres adentro. Pero no solamente basta con que hayan voces de mujeres, tienen que haber voces de mujeres con conciencia de clase, con conciencia de lo territorial, con conciencia además de cuáles son los derechos que queremos tener, ¿cierto? Cuáles son los derechos que queremos ostentar, porque también pueden haber otras voces que también puedan ser de mujeres y que estén totalmente en contra, por ejemplo, de que las mujeres tengamos derechos reconocidos, nuestros derechos sexuales y reproductivos, que podamos optar a nuevas formas de vida, ¿cierto? Y que sean totalmente limitantes. Entonces, es súper importante igual revisar eso, o sea, cuáles son las voces que necesitamos, cómo peleamos nuestros derechos, porque como bien decía Francisca, esto no solamente se acabó con el plebiscito de entrada, ni se va a acabar con el plebiscito de salida, esto es una reestructuración de aquí en adelante, o sea, ya hemos visto que esto no da para más, este sistema ya no da para más, es un sistema que nos precariza, con un Estado que solamente actúa como un Estado subsidiario en cada uno de los derechos sociales, no se hace cargo, no se responsabiliza, es decir, si tú no tienes el dinero para optar por una vivienda, si tú no tienes dinero para optar por una buena previsión de salud, ahí recién actúa el Estado y de una forma netamente precaria.
al igual que Francisca, podría decir que podría opinar mucho más, pero en función del tiempo y de poder participar más con la conversación. No, y además que en la conversa también se pueden ir ustedes aportando, no hay aquí no hay una norma rígida, sino que por el contrario, que sea digamos, el debate, la conversación, porque aquí se han dicho muchos elementos importantes y que para quienes nos están escuchando es esencial saber desde que las voces de estas mujeres que han tenido una trayectoria muy cercana a distintas mujeres que de acuerdo a su situación o condición de vida han vivido estas precariedades que la propia Constitución ha consagrado en definitiva, ha consagrado las desigualdades y las precariedades de la vida de cada una y de cada uno y de cada uno de nosotros. En este contexto, Lorena, sabiendo en eso, hay algunos que dicen que ahora habemos la mitad de las mujeres, podemos estar más del 50% o el 40% vamos a ser mujeres. Pero ¿cuál es el desafío de esa paridad al interior de la Convención Constitucional? Bueno, yo creo que uno de los desafíos es que esa paridad esté compuesta, ojalá, mayoritariamente por mujeres feministas, es decir, por mujeres que buscamos transformar las actuales relaciones de género que nos tienen subordinadas en este sistema patriarcal, y por lo tanto, digamos, que llegue el máximo de feministas a ese 50%. Y una vez dentro, yo creo que el desafío es articularnos como nos estamos fuera de la Convención Constitucional, también articularse adentro, porque van a haber resistencias y no solo de la derecha. Sabemos que la agenda feminista a veces es resistida transversalmente y por lo tanto eso va a requerir de articularnos, incluso de división del trabajo para apoyarnos unas a otras, buscar aliados y aliades dentro de la convención, de manera de ir avanzando, digamos, y que se vayan adoptando las posturas y posiciones que van a llevar las feministas ahí. Y yo creo que lo otro importante va a ser cómo sostenemos la participación, cómo hacemos que esta convención constitucional y que nuestras delegadas allí estén en vínculo permanente con sus organizaciones, con los territorios, que nos informen cómo va, cuáles son las discusiones, cuáles son los acuerdos que se toman, que nos alerten frente a peligros dentro de la Convención Constitucional para que podamos movilizarnos y presionar, digamos, por lo que queremos. Yo creo que al final es un proceso que se abre y que ojalá las que estén dentro y las que estemos fuera vayamos todas en un mismo sentido, y es eso de reconocer nuestros derechos, de lograr mayor participación, y aquí no solo ese 50%, sino que imprimir también la idea de que queremos una democracia paritaria, donde la participación no solo es en el Estado, sino que la participación paritaria es a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Y eso, si logramos instalar eso, es una puerta de entrada para que estemos siempre, como decían las compañeras, estemos ahí, nos apropiemos de eso y de aquí en adelante el futuro sea nunca más sin nosotras. Francisca. Y bueno, la verdad es que me sumo demasiado con las palabras de Lorena, porque sí, yo creo que el principal desafío, como bien mencionaba ella, es que las mujeres que participen o que sean parte de este proceso, o sea, la idea es que todos seamos, pero las mujeres constituyentes que sean parte de este proceso sean principalmente feministas y que estén en sintonía con lo que se está exigiendo también, que de este modo también nosotras podamos sentirnos representadas a lo largo de todo el país. Entonces considero que ese es un primer gran desafío en el cual ya deberíamos estar trabajando.
exacto, de potenciar y promover a todas esas candidatas que de verdad están buscando generar este cambio significativo y que va en dirección a la paridad de género. Creo que eso es como el desafío grande. El segundo desafío, y sumándome también a lo que dice Lorena, es con respecto a la participación, que se visualice esta participación con incidencia, que no sea como esta participación solo de estar y quedamos ahí, porque se da mucho en las organizaciones, se da mucho en cada espacio social que se genera o en cada espacio, entre comillas, político, esta participación donde lo que uno dice, lo que una dice o lo que las personas dicen, queda ahí. Entonces considero que una de las cosas fundamentales es que se generen estos espacios, pero con participación política y con incidencia. Creo que es un aspecto importante. De ese modo, yo creo que vamos a poder tener la representatividad que necesitamos. Entonces, frente a cualquier situación o circunstancia y también frente a la información que se nos entregue, vamos a poder, como dice Lorena, accionar frente a dichos aspectos. Y lo otro también, que bueno, aparte de que si logramos que, yo diría que sí, si logramos que estén mujeres feministas en la redacción de la Constitución, es importante que desde este espacio podamos ya trabajar de lleno con la incorporación de las mujeres en los espacios con tomas de decisiones y en la legitimidad democrática que esto conlleva. Sumado también como a lo de la participación que decía antes. Entonces, ya como ir eliminando todo lo que tiene que ver con los liderazgos estereotipados y prejuiciosos, que sea como más inclusivo, ya sea incluyéndonos a nosotras como mujeres, incluyendo a las personas que tienen disidencias sexuales, a las personas con discapacidad, es decir, una representatividad completamente inclusiva. Ese es como también uno de los grandes desafíos que tenemos, la representatividad de los niños, niñas y adolescentes. Yo encuentro que en sí la participación de nosotras, de los niños, niñas, niñas, de la población LGBTIQ+, de las personas con discapacidad, de las personas de pueblos originarios, está completamente mermada en la actual Constitución. Entonces es un desafío que nosotros tenemos que llevar a cabo y lograr reestructurarlo para esta redacción de esta nueva Constitución y más adelante. Y yo creo que una de las formas en las cuales eso se puede llevar es a través de una Constitución paritaria. Entonces, son hartos desafíos, pero son muy, muy posibles si trabajamos de duro y de lleno desde ayer ya. Desde ayer y ahora y para siempre. Sí, un elemento importante, tú has dicho esto de la participación. Y yo creo que es fundamental que esta sea una participación efectiva, una participación con incidencia, y además vinculante, porque en definitiva este proceso constituyente va a ser, como ustedes bien dicen, o no va a terminar con el plebiscito de salida, sino que es un continuo. Hemos luchado y dado tantas luchas, valga la redundancia, por décadas, y por lo tanto vamos a seguir en este camino, pero también articulando a otras voces al interior de aquellos que queden, digamos, electos o electas. Ese es el gran desafío, pero algo bien importante, que esto tiene que tener control social, que tiene que existir la movilización, el acompañamiento. Yo creo que una de las cosas muy importantes es lo que dice Lorena también, en términos de que las mujeres o feministas que logren estar en la Constitución efectivamente puedan también sostenerse de los movimientos, de las distintas agrupaciones académicas, qué sé yo, en términos de ir acompañando este proceso, para no sentirnos tampoco o se sientan solas aquellas que tengan que dar este gran debate, porque no va a ser fácil, no es un debate de un día, estamos hablando casi un año prácticamente, en que todos los poderes existentes, los poderes fácticos, y quienes ostentan mantener y no hacer ningún cambio, ¿verdad? En términos de lo que es el modelo económico, el modelo de país que se ha construido, tengan hoy día la oportunidad de hacerlo, y lo que nosotros es que esto así no ocurra. Nina,
eh, que quieras aquí. Aportando un poquito más obviamente reforzando todo lo que han dicho anteriormente, sabemos que durante décadas nos han dicho que esta constitución es una constitución neutra, que vela por los derechos humanos, que tiene un apartado, ¿cierto?, específico de derechos humanos. Siempre nos dicen, pero si ahí está todo, o sea, ¿para qué quieren más? Pero sabemos que es una constitución patriarcal, sabemos que es una constitución que atenta directamente contra los derechos de las mujeres porque limita el reconocimiento a muchos otros derechos, por ejemplo, como los que comentábamos y que han salido más a la luz durante toda esta conversación, como los derechos sexuales, derechos laborales, entre otros. Y como bien comentábamos, igual aquí se trata y estamos hablando de un tema que es transversal, o sea, obviamente todo lo que es feminismo es transversal a todas las temáticas, es transversal a todas las luchas. Por lo tanto, obviamente tienen que ir como intrínsecamente con las luchas sociales, las luchas territoriales, porque el feminismo, como hemos dicho históricamente, no es la rama de un árbol. Está dentro de cada una de estas cuestiones. Por lo tanto, también tiene que pelearse en cada uno de los frentes de donde se reescriba esta constitución, donde escribamos desde cero, ¿cierto? O sea, desde cero la nueva constitución, porque tenemos, ¿cierto? No solamente o sea, esto va a permear todo, o sea, tenemos la forma de gobierno, tenemos que lograr esta incidencia paritaria no solamente en este tipo de procesos, sino que en todos los demás procesos, en el Poder Judicial, en todos los lugares donde podamos incidir, es necesario hacerlo, porque como hemos visto durante el siglo XX, siglo XXI, ¿cierto? Se ha impuesto como forma política la democracia representativa, pero esta democracia representativa ha tenido un gran sesgo, y ese gran sesgo es que no es tan representativa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir moldeando, eso es lo que tenemos que, no solamente moldear, o sea, eso es lo que tenemos que zanjar de lleno de aquí hacia el futuro. Entonces, esta oportunidad que se ganó, ¿cierto?, en las calles igual, y a pesar de esta desconfianza, cómo nace, ¿cierto?, esta posibilidad con el pacto también, como decíamos, entre cuatro paredes, sabemos como mujeres, sabemos como feministas que sí o sí tenemos que posicionarnos en esto, que tenemos que tomar como es nuestra parte de la historia para las que vienen, para que las que vendrán, ¿verdad? Y para poder ir de lleno rompiendo todo esto que nos dejó igual la dictadura, si mal que mal, como mucho se dijo, aquí nació el neoliberalismo y aquí tenemos que enterrar al neoliberalismo. Bueno. Lorena, no sé si quieres ahí ir complementando algunos elementos que a lo mejor se nos fue como ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Nina. Fuimos el ejemplo mundial del neoliberalismo. Empezó el 80, tiene que terminar durante el 2021, porque además, efectivamente, yo tengo la impresión de que o sea, tenemos que mejorar esta democracia que dice ser representativa, pero que finalmente no lo es de la mayoría de los chilenos, incluidas nosotras las mujeres. Tenemos que también, vamos a tener debates duros. Yo me imagino que el debate, por ejemplo, por la plurinacionalidad va a ser un debate duro, necesario. Este país, los poderosos de siempre no quieren la plurinacionalidad y ahí nos confunden entre el interculturalismo, el multiculturalismo, etcétera, pero queremos un país que reconozca sus naciones, que reconozca sus territorios y sus derechos ancestrales sobre esos territorios y los recursos naturales.
tenemos que tener una constitución que además promueva la igualdad territorial, porque sabemos que no es lo mismo ir al consultorio aquí en Santiago que ir en una comuna rural al consultorio. Sabemos, digamos, también que la discriminación lo único que ha hecho es empobrecer a las mujeres, que no solo ganan 27% menos que los hombres, sino que además reciben pensiones que a veces son hasta de un 50% o más menos que la de los hombres, habiendo trabajado 24/7 durante todas nuestras vidas desde que somos adolescentes. Entonces, la verdad es que este es un país que tiene muchas deudas, tiene décadas de deudas históricas, algunas menos históricas las otras, y por supuesto que tenemos que ir por todo. O sea, yo creo que no puede ser y no puede pasar que salgamos de este proceso constitucional no habiendo sentado las bases de una sociedad realmente democrática, donde los procesos mayoritarios sean los que toman las decisiones. Eso se garantiza si las mujeres estamos en todos los espacios. Y este ha sido un gran espacio y ustedes también han forjado grandes espacios desde los lugares donde están. Y yo creo que eso es un mérito, un valor importante, y que también queremos transmitirle a todas las personas que nos están escuchando, a aquellas mujeres que hoy día se han sentido interpeladas, se han sentido interpretadas, se han sentido como parte de este espacio, y no solo desde la realidad, desde su propia historia, sino que también de su esperanza y su definiciones, sus esperanzas, y todo lo que en este momento queremos para este nuevo país, para estas nuevas y esperanzadora vida que queremos para todos y todas. En este aspecto, Francisca, ya estamos casi por terminar. Vamos a ir dando algunas palabras en términos, así como dijo Lorena, algunos elementos que son importantes considerarlos también, que nos hemos ido como abordando en esta ronda de impresiones, de reflexiones. Francisca. Bueno, yo creo que principalmente, y dirigiéndome a las personas que están viendo esta transmisión, abrirles la invitación a que se hagan parte de este proceso. Este proceso no se construye únicamente, como dijo Aurora en algún momento, por los 155 constituyentes. La construimos todos y todas, y todos. Entonces, tenemos que hacernos partes, tenemos que poner los pies en la calle y ser voz para este proceso. Si nosotros queremos, si nosotras como mujeres queremos ser representadas, así como los niños, las niñas y los adolescentes, quienes impulsaron también este proceso, quieren ser representados, tenemos que hacernos parte. Tenemos que ser agentes activos dentro de todo lo que viene ahora y lo que se viene más adelante. Entonces, no basta solamente con ir a votar. Sin duda es algo importante, pero ahí no queda la cosa continúa. Y la idea es que nosotros seamos parte de este proceso. No nos podemos quedar como sentados y sentadas esperando a que otras personas tomen decisiones por cada una de nosotras o nosotros. Necesitamos también llevar aquellas necesidades que nuestra población tenga para que estas se lleven a la mesa y se lleven a la discusión. Y eso es lo que yo considero como una participación con incidencia. Que si yo como participantes feministas de la Unión o nosotras como agrupación o cualquier organización o agrupación se junta con algún líder y participen de estos espacios políticos, aquello que se recoja, aquella información que se recoja, se lleve a cabo para que esto se efectúe en nuestra sociedad. Y para eso tenemos que dejar como base fundamental lo que es la participación. Sin participación vamos a caer nuevamente en lo mismo. Y quedarnos sentados en la casa vamos a caer nuevamente en lo mismo y van a seguir tomando decisiones otras personas por cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es para ustedes a
a que se hagan parte de este proceso. Todos somos protagonistas, todas somos protagonistas. Aquí nadie es menos importante que otra persona. Todos merecemos ser escuchados y escuchadas, todos merecemos tener una participación y que lo que nosotros necesitemos tenga un resuene donde corresponda. Y lo último es que debemos pensar que esta nueva constitución tiene que ser con un enfoque y perspectiva de género, tiene que ser con un enfoque feminista y de clase, como dijo Nina en algún momento. Tiene que ser interseccional, tiene que ser antineoliberal, antirracista, antiextractivista, antifascista, antipatriarcal, orientada principalmente a abolir la discriminación contra las mujeres y contra cualquier persona. Que la igualdad sea la base ante la ley y ante todos los espacios. Que todo lo que se lleve, que si esta constitución va a ser paritaria, como bien dijo Lorena y Nina en algún momento, también se lleve a otros espacios. Que las mujeres nos veamos o que tomemos protagonismo en los 4 poderes del Estado. Que tomemos protagonismo en el ámbito social, que tomemos protagonismo en el ámbito ambiental. Porque estamos siendo invisibilizadas, así como muchas personas. Entonces, esta es nuestra oportunidad para hacernos ver y para que de aquí en adelante nadie nos tape. Entonces, Con toda la energía, Francisca. Bien, esa es fuerza de mujer. Nina. Bueno, reforzando igual el mensaje de Fran, y además nuevamente agradeciendo el espacio porque estoy encantada de poder haber compartido con ustedes. El llamado, obviamente, como bien decía la Francisca, es a hacernos parte de esto, de tomar las riendas, ¿cierto?, de estos asuntos que históricamente siempre estuvimos relegadas. Entonces es la hora de que de verdad podamos poner nuestra voz ahí. Yo sé que muchas personas, entre ellas igual me incluyo, siempre miramos con cierta suspicacia, ¿cierto? Como bien decíamos, cómo se dio esto, o el hecho de que muchas veces se ha repetido mucho, igual el tema de que los partidos políticos tradicionales se están tratando de posicionar de la mejor manera, incluso desde la paridad, por ejemplo, igual van a llevar mujeres, ¿cierto? Entonces es súper importante para nosotras también el reforzar ciertas candidaturas, el dar apoyo a las candidaturas de mujeres feministas, porque es ahí donde vamos a poder apoyar nuestras voces, es ahí donde vamos a poder incidir, crear conciencia ciudadana y activar igual, abrir las puertas a esta ciudadanía igual feminista que ha estado tanto tiempo como al debe, y convertir esta igualdad formal, ¿cierto?, en una igualdad real con condiciones materiales que de verdad permitan que todas, todos y todes podamos participar en igualdad de condiciones. Gracias, Karina. Y finalmente, Lorena. Yo quiero desearte, Aurora, quiero reforzarte, quiero que te vaya estupendo, porque con mujeres como tú, lo hemos dicho en todo el programa, creo que todas necesitamos mujeres que tengan conciencia de género, de clase, que tengan conciencia del despojo de los pueblos indígenas en nuestro país, y en ese sentido apoyarte a ti como candidata a la constituyente y con todo lo que vas a llevar, por supuesto, representándonos a todas las feministas, a todas las hombres, mujeres, disidencias sexuales que vemos en la transformación de las condiciones de vida que tenemos, una salida democrática para el país. Así que desearte fuerza y que estamos todas detrás. Gracias, Lorena, y gracias a cada una de ustedes que nos han permitido conocerlas, de que han confluido en algo tan importante, que las mujeres tenemos voz, tenemos voto, y que podemos seguir construyendo una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, más democrática, solidaria por sobre todo, y que aquellos aspectos que nos han constituido ser una sociedad tan individualista, el ráscate con tus propias uñas, el que me importa más competir que ser solidario, es un motor, es un eje rector
para todo lo que viene. Y lo más importante es que no nos sintamos solas, que efectivamente en este proceso, que es bastante arduo, que es bastante áspero en algunos momentos, tengamos la confianza, la certeza de que vamos a contar con ustedes y que aquellas mujeres que queden en la Constitución también contarán con todas nosotras, nosotros y nosotras. Así que un millón de gracias. Podemos seguir hablando. El tiempo es agotado, pero ha sido muy grato tenerlas a las tres y esperamos de que podamos volver a encontrarnos en otros diálogos constituyentes. Y obviamente que los espacios de conversa, los espacios de reunión que tengamos, podamos seguir debatiendo de ello, podamos seguir construyendo esta nueva constitución, porque este es un continuum, lo hemos dicho, esto no termina con un proceso eleccionario, al contrario, y tampoco con el plebiscito de salida, así que todas, todos y todes invitados e invitadas a que sean parte de este proceso. Porque la Constitución la escribimos todas, todos y todes. Muchas gracias, que estén súper bien y síganos en nuestras redes. Aurora Constituyente Los Ríos, en Instagram, en Facebook, y a darnos fuerzas cada una en este proceso que se nos viene. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Gracias, Nina. Gracias, Fran. Chao. Gracias a todas. Chao. Gracias. Soy Aurora Delgado, formada como matrona en la Universidad Austral de Chile y trabajadora del área de salud pública en la región de Los Ríos hace ya más de 30 años. Durante todo este tiempo he visto de cerca las deficiencias y desigualdades de nuestro sistema de salud, razón por la cual he participado activamente de la FEMPRUS, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, en el Hospital Base de Valdivia. Mi trayectoria en la FEMPRUS ha sido larga. He trabajado como dirigente desde hace ya más de 15 años y en este tiempo he luchado por mejorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores que día a día ponen su vida en esta labor y, por supuesto, por alcanzar el derecho a una salud pública de calidad y que garantice una atención digna para todas y todos. Fue el calor del trabajo sindical, su organización, luchas y demandas que me hice parte de la coordinadora No Más AFP Valdivia, desde donde hemos gestado la organización de distintas acciones a nivel regional para cambiar el actual sistema de pensiones. Hace años, y como parte de estas luchas, nos hemos dado cuenta que por más que nos esforcemos, los cambios no serán posibles con la actual Constitución. Con esta certeza y con el impulso que nos dio el estallido social, hemos decidido asumir el desafío de cambiarla. Desde acá me presento a ustedes como una luchadora social comprometida con la defensa de este programa del pueblo que hemos construido durante todos estos años de lucha.